Yo soy Mario Sánchez, naturópata y asesor macrobiótico. Y bueno, el título de la charla de hoy se llama Macrobiótica para el siglo XXI. Y vamos a hablar un poquito de la macrobiótica, una pequeña introducción de lo que es, un poco de historia, poquita historia. Y bueno, pues repasaremos un poco los conceptos básicos de la filosofía oriental y luego enfocándolo en la cocina o en los alimentos. Muy bien. ¿Alguno aquí conoce la macrobiótica? ¿Ha escuchado hablar de ella? ¿Lo practica en casa? Yo he leído, lo te cuento, he leído algo, siempre nociones, porque no explica muy bien profundidad. Vale. ¿Algunas nociones? ¿Sí? Sí, también. Este domingo está en un seminario de cocina, Sí. cosas. ¿Sueles asistir a seminarios y practicarlo? Estoy empezando. Estás empezando, muy bien, genial. Bueno, pues la macrobiótica, ¿no? Se puede entender como algo mucho más de una dieta, ¿no? Es una amplia visión de la vida que aborda diferentes vicisitudes respecto al ser humano, no solamente la alimentación. En este caso se contempla al ser humano como un ser incluido en un macrocosmos del cual forma parte y es dependiente, que no está separado de él. Y viene de esta independencia supuesta que persiste el ser humano en intentar recrear de su desequilibrio, de su alejamiento de la salud y su deterioro. Entonces, bueno, dentro de este aspecto podemos decir también que la macrobiótica es una forma multidisciplinar de abordar la problemática del ser humano dentro de la sociedad actual, ¿no? Desde el punto de vista alimentario, pues trabaja con la energía de los alimentos, ¿no? Cocinando los alimentos de una determinada manera, pero también tiene en cuenta el factor espiritual, el factor del ejercicio físico, ¿no? El factor de la sociedad, tiene en cuenta todos esos factores que afectan al ser humano, no únicamente los alimentos. En macrobiótica se conoce mucho solamente la parte de alimentación, pero hay muchos factores, yin y yang, para los que saben un poco de la filosofía Extremo Oriente, que yin y yang son dos fuerzas antagónicas, dinámicas, que se interrelacionan y cada cosa tiene un factor más yin o más yang en comparación con el otro. Entonces hay factores que no son alimenticios, que también lo que promueven es el equilibrio o el desequilibrio en la persona. Muy bien, pues un poquito de historia. No vamos a empezar con la cultura oriental, sino más o menos sobre el 460 a.C., cuando nació, bueno, se supone que nació Hipócrates, que ya utilizaba la palabra macrobiótica, ¿no? Como se dice muchas veces, de macro, grande, y de bios, vida, sería la filosofía, o más que la filosofía, el camino de la gran vida. Bueno, pues Hipócrates llamaba macrobióticos, bueno, Hipócrates y también Aristóteles, Platón, Heródoto, llamaba macrobióticos a las personas con una salud buena y con bastante edad, que lograban sobrepasar la edad en la que la gente se solía morir, ¿no? con buena salud. Y bueno, todos sabéis ya lo que dice Hipócrates, ¿no? Que el alimento sea tu medicina, la medicina tu alimento. Pero hay otra frase que he rescatado, que está expuesta en el texto de Medicina y Tradiciones de Hipócrates, que dice: para alimentarse de forma equilibrada y vivir en salud es preciso consumir cebada, avena y trigo. Bueno, la cebada, la avena y el trigo eran los cereales que se cultivaban antiguamente en Grecia. Entonces, él abogaba de esa forma el consumo habitual de cereales como alimento principal para conservar y mantener la salud. No solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual y mental. Importante. Más adelante, bueno, bastante más adelante, sobre el 1630, nace Eckankayavara, que era un filósofo neoconfucianista. También era botánico, practicaba ejercicios físicos, tiene textos sobre ética, etc. Y este hombre introdujo lo que era la próxima macrobiótica nipona en China. Y este hombre dice, tanto la salud como la enfermedad las crea uno mismo. Esto lo escribe en el texto de Secretos japoneses de la buena salud, por Eckankayavara, es el autor del libro. Y bueno, pues nos revela, ¿no?, cómo ya se sabía, y bueno, es evidente, ¿no?, que la salud y la enfermedad dependen mucho de la acción que uno tome, de los hábitos de vida que uno tiene, de cómo se alimenta, etc.
Y bueno, ya a principios del siglo XVIII hay un reconocido médico naturista alemán y profesor de medicina que se llama von Hufeland, nace en el 1762 y muere en el 836 y publica, no lo voy a decir en alemán porque lo publica en alemán, ¿o queréis que lo diga en alemán? ¿Sí? ¿Alguien sabe alemán de aquí? ¿No? ¿No? Vamos. Ya que lo has dicho tú, si quieres, te invito a que no. Makrobiotikerer die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. Bueno, lo siento para los alemanes, pero por mi mala pronunciación, o si se puede llamar así, pero bueno, la traducción en español es macrobiótica o el arte de prolongar la vida a los hombres. Bueno, y este fue médico privado de Friedrich Wilhelm III, o el rey de Prusia, y médico personal de Goethe y otros artistas conocidos. Bueno, este hombre una vez vivió el cambio de paradigma, ¿no? Oriental también que hubo en esa época, que a continuación hablaremos con el próximo personaje. Y bueno, pues este hombre era muy hipocrático, seguía la línea del higienismo, etc. Y él decía que prácticamente la dieta debía de basarse pues un poco igual que antes, como os he dicho, en cereales, legumbres, verduras de la estación, etc. Por cierto, contemporáneo de su época fue Samuel Hahnemann, que era el padre de la homeopatía actual, el padre de la homeopatía, y pues era de esa época de este hombre. Luego, a finales del siglo XIX, con la llegada de la occidentalización de Japón, Sagen Ishizuka, que es el maestro, será el maestro posterior luego cuando hable de Osawa, el maestro de Osawa, este hombre era filósofo, era médico, nació en Japón, hizo un arduo trabajo de investigación sobre la importancia del sodio y el potasio y la biología y la química del hombre. Entonces, este hombre tenía una disfunción renal que a sus 30 años logró curarse a través de la alimentación macrobiótica y bueno, pues él fue el conejillo del experimento. Él cambió toda su alimentación, a lo mejor a muchos terapeutas, si hay aquí algún terapeuta, algún terapeuta más, ¿no? Dos terapeutas, mira, genial. Quitó los lácteos, quitó la carne y el azúcar de su dieta y empezó a sustituirlo por cereales integrales en grano entero, no cereales los que tenemos ahora y todo eso. Cuando estás en la consulta no dices, ¿pero comes cereales? Sí, pero no, integral y en grano entero. Ah, eso no. Ya los cereales integrales parece que solo son los Weetabix del Mercadona o todo eso. Y bueno, pues este hombre introdujo las verduras de temporada, legumbres, introdujo el miso, el tofu, bebidas alcalinizantes y con ese cambio de dieta se curó. Bueno, pues a partir de ahí empezó a difundir todo este método de curación y montó una consulta en Tokio a la cual tuvo que restringir las visitas a 100 pacientes al día porque no daba abasto y se le conoce como el doctor sopa de miso o el doctor daikon. Y en 1893 ya nace Yoshio Osawa en medio de las consecuencias de la revolución Meiji, que es una revolución de la llegada del occidental a Japón. Hubo una revuelta allí pues, entre las familias japonesas, las sociedades que se estaban en ese momento estaban en conflicto, que había diferentes dinastías que estaban en conflicto. Y bueno, le pilló todo el batiburrillo. Entonces Osawa nació en el seno de una familia humilde, su padre le abandonó y su madre murió cuando tenía 9 años, se quedó al cuidado de sus hermanos, a los 11 años o así, murió sus 2 hermanas, murió su hermano, todo de tuberculosis, y al igual que su madre, y luego le diagnosticaron desde el punto de vista diagnóstico occidental de tuberculosis pulmonar e intestinal. Entonces, para la medicina occidental de aquel momento, que fue la que se puso en vigor a mediados del siglo XIX, le dieron por caso perdido, que era un caso que no iba a ningún lado. Entonces Osawa decidió no hacer caso al veredicto del médico, de la medicina de aquel entonces, y se puso a leer las obras de Sagen Ishizuka, del que hablábamos antes, del japonés que hablábamos antes. Y leyendo, se puso en contacto con él, cambió su alimentación a la dieta
según la macrobiótica que puso en vigor Sagen y Shizuka, y se curó de lo que tenía. Entonces ya para él fue algo mágico el haberse curado a través de nada más que la alimentación. Y empezó a divulgar la macrobiótica por el Japón, a crear diferentes centros donde se podría practicar la macrobiótica, así como centros de divulgación, y fue el excelso alumno de este hombre, de Sagen y Shizuka. Y ya en 1953, con 50 años, comienza a divulgar la macrobiótica por todo el mundo. Francia, Estados Unidos, Bélgica, creando centros macrobióticos por todos lados. Una bestia porque hizo una labor muy intensa de difusión de la macrobiótica. Y bueno, pues esto, ya con más de 50 años en su vida dedicados, se muere a la edad de 73 años, habiendo dejado un legado importante. Muy bien, pues algunos de sus alumnos que ahora mismo, algunos han fallecido ya. Los que han fallecido, por ejemplo, son Michio Kushi y Abelin Kushi. René Lévy, Ernest Hayara, por ejemplo, también. Y bueno, pues se sigue teniendo hoy en día la macrobiótica como una disciplina que vale verdaderamente como promotora de la salud y como medio para poder recobrarla. Así que bueno, ya un poco de historia, vamos a pasar al propósito de la alimentación macrobiótica. Un poco os voy a contar las 7 condiciones, ¿no?, de la salud y la felicidad de la macrobiótica. Una de ellas, la primera, es no sentirse cansado. ¿Quién no está cansado normalmente? Entonces, luego hablaremos, ¿no?, de qué factores influyen en todo esto, la vida que llevamos, la sociedad que llevamos. Es un poco el título de la conferencia del siglo XXI. Segundo, tener buen apetito. La gente tiene más que buen apetito, muchas veces tenemos gula, comemos más de lo que realmente necesitamos. Paradójicamente vivimos en una sociedad donde hay un montón de alimentos y muchos de nosotros estamos, yo no me meto en el saco, pero sí que podía ser hace ya tiempo, estamos desnutridos. Entonces eso viene del refinamiento, del procesamiento de los alimentos, de no comerlos de su forma genuina, que hemos venido enfermando y perdiendo esa capacidad de autocuración que todos tenemos. Tercero, un sueño profundo. Si no duermes bien y no estás bien descansado, pues luego eso se va acumulando el cansancio, crea rigidez. Buena memoria. Bueno, pues aquí cabe destacar a lo mejor el tema de las radiaciones a las que estamos expuestos y su influencia sobre el sistema nervioso también. Y así como la precariedad que estamos viviendo, el continuo cambio, lo que hoy vale mañana no vale. Tenemos que recibir un montón de información que nos va pasando factura, toda esa vorágine de información. Mucha de ella no vale para nada. Tener buen humor, que no se enfada de vez en cuando. Rapidez de juicio y de ejecución. Eso me recuerda antes un compañero, Óscar, que me contaba que tuvo un accidente hace poco con la moto, que no se esperaba que la persona se fuera a ir para allá. Entonces se la arrolló, ¿no?, Óscar, y se cayó de la moto. Bueno, cosas que pasan, podrían evitarse o no. Y justicia. Y aquí se había puesto, yo pensaba que iba a haber diapositivas, os he puesto una viñeta. Bueno, salió un hombre gordo en una mesa como vestido con traje y como con políticos y un cocinero con un pavo asado en la bandeja. Es una viñeta, pero es que no se ve. Bueno, y dice, estamos en un trascendental almuerzo de trabajo, buscando soluciones al problema del hambre. Y sale el tío ahí, hinchado, con el puro, con la copa de vino. Es un poco la paradoja, ¿no?, y la contradicción de esta sociedad. Permitimos que otros mueran de hambre mientras que nosotros tenemos un exceso de alimentación. Y por eso lo de justicia y libertad. Este hombre, por ejemplo, se querrá que es libre, ¿no?, que es justo. Pues no es ninguna de las dos cosas. Ni libre, porque está atado a eso, al apego condicional de la comida, y mucho menos justo. La justicia hay que cogerla con pinzas. Porque lo que es justo para uno es injusto para otros.
Y los 7 niveles de la enfermedad, un poco paralelos a lo que hemos hablado antes de las 7 condiciones de la salud, sería primero el cansancio. Primero estamos cansados, ¿no? Cuando hacemos ejercicio descansamos, ya el cuerpo se regenera, ¿no? Nos recuperamos, tenemos mayor energía. Pero si no descansamos, al final pues, nos suceden contracturas, estamos más rígidos, ¿no? Rigidez mental y física, es lo mismo. Cuando hablamos, tenemos que empezar a integrar el cuerpo con la mente, con los sentimientos, porque todo es una amalgama inseparable, que precisamente de separarlo vienen las contradicciones de la medicina actual. El mundo está lleno de contradicciones, es normal, pero si nos pensamos que la mente está aquí y que el cuerpo está aquí, no podemos atender de una forma integrativa a la persona. Bueno, después viene, como he dicho, la rigidez. Después de la rigidez, una vez que no hemos descansado y seguimos rígidos, pues, por ejemplo, podemos tener un exceso de yin, un exceso de yang o un exceso de un tipo de alimento, ¿no? Y tener que descargarlo a través de diferentes vías, o vías emuntoriales, como diríamos, ¿no? En medicina normal. Pues a través de mucosidad por los pulmones, o a través de sudor por la piel, o a través de una diarrea a través de los intestinos, con tos, expectorar. Con tos también, por ejemplo, es una descarga. La fiebre es otra descarga, aumenta la temperatura para descargar un exceso, ¿no? Pues de factores patógenos, por ejemplo, que están ahí, están en todos sitios los factores patógenos, pero es cuando nosotros entramos en desequilibrio, cuando estamos desequilibrados, cuando esos factores nos perjudican. Y aquí pues podríamos entrar a hablar del tema de virus, de bacterias, ¿no? Que parecen que son las enemigas del mundo y son las que sustentan la vida y promueven la vida. Bueno, los únicos virus que son perjudiciales son los virus creados por el hombre. Los virus son como metaprogramadores del ADN, podría decirse. Y han estado insertando ahí fragmentos de ADN en nuestro ADN, de otras especies, en nuestro ADN, para seguir evolucionando. Bueno, después de la descarga física vendría la emocional, ira, euforia, pues, todas esas descargas inestables, bueno, está mal la palabra, excesivas, ¿no? Extremas, que pues podemos tener perfectamente a lo largo de nuestra vida, por aguantar demasiado, por callar lo que podíamos haber hablado. Después de la descarga emocional, decimos que viene una degeneración física que tiene una connotación crónica, ¿no? Que es algo que se perpetúa en el tiempo, es algo crónico, una diabetes, puede ser también una cardiopatía, una diverticulitis, que ya ha habido ahí una degeneración del tejido, una cirrosis, etc. Después que se degeneran órganos, viene el tema del sistema nervioso, vienen enfermedades más graves. Es como si la enfermedad fuera de dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro. No tiene por qué, puede ir de dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro, pero bueno, en general el sistema nervioso, cuando se debilita, empiezan enfermedades más complicadas, como es el caso del Parkinson, del Alzheimer, otras neuropatías que pueden suceder. Y ya por último, la peor enfermedad de todas, por llamarlo de alguna etiqueta, sería el aislamiento, ¿no? El aislamiento, ¿qué es? La suma de la arrogancia y el egocentrismo. Esto se puede ver en el ser humano. Respecto a la naturaleza, el ser humano se cree que es superior a los seres vivos de la Tierra, que no son el ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos inteligencia, sabemos hablar, pero esto, yo no estoy de acuerdo con esta visión, ¿no? Egocentrista, que piensa que el ser humano es el centro del universo. Pues la arrogancia y el egocentrismo nos lleva a separarnos de lo que son las leyes universales a las que todos estamos sometidos, todos los seres vivos. Esas leyes universales, cuando se transgreden, vienen la enfermedad. Por ejemplo, ¿por qué yo no puedo comer piedras? Bueno, pues tu sistema digestivo no está preparado para comer piedras. ¿Y por qué yo no puedo estar 20 minutos bajo el agua y buceando? Porque tú no tienes agallas, sino un poco en extremo para que entendáis las transgresiones, ¿no? que el universo nos ha... O sea, las transgresiones, disculpad. Las leyes que el universo, con las que el universo se va moviendo, ¿no? Para dar diferentes resultados, ¿no? El hombre es un conjunto de esos resultados.
Y bueno, ya entraríamos en la introducción a la macrobiótica y la teoría del yin y el yang. Pues el yin y el yang, bueno, pues son dos fuerzas antagónicas. Un segundo. El yin y el yang son dos fuerzas antagónicas y complementarias de acción recíproca que crean todas las manifestaciones que vemos y que sentimos en la Tierra. Por eso decimos que todo lo que existe en el universo, incluida la materia tal y como la conocemos, es el resultado de esa interacción de esas dos fuerzas. Todo lo que existe, incluido nosotros mismos. Entonces, podemos observar que el cambio constante es la llave que permite la evolución de la vida. Sin cambio no hay vida. La vida es cambio continuo. En este caso, un poco para definir los conceptos de yin y yang, vamos a empezar a entrar en el tema de diferenciación. Entonces, decimos que yin es la fuerza centrífuga, que va del centro hacia afuera, y yang es la fuerza centrípeta, que va de la periferia hacia el centro. ¿Vale? Entonces, podemos decir, por ejemplo, que lo yin es la noche, que lo yang es el día. Por ejemplo, antiguamente en la filosofía oriental esto se representa como una montaña. Y aquí hay un sol yang, y detrás de la montaña yin. ¿Por qué? Porque la montaña está tapando el sol, la luz, el calor. Entonces, aquí lo que hay es sombra, y el frío y la sombra es yin. Por ejemplo, si tuviéramos aquí el sol, y aquí una montaña, aquí daría la luz, y en esta parte que tapa la montaña haría la sombra. Sería el yin y el yang. Bueno, pues la onda de frecuencias también se puede identificar contra la onda cuando es más alta. Ondas más rápidas es más yin, cuando es más lenta y más distancia la longitud de onda es más yang. El sodio es yang, el potasio es yin. Acordaros de Shizuka, la teoría del sodio y el potasio. El sodio sería yin y el sodio sería yang y el potasio sería yin. Esa reacción promueve la salud en la persona. Bueno, el sexo sería femenino para yin, masculino para yang. Los colores vendrían del rojo, yang, naranja, verde, azul, violeta, yang, muy yin, etc. Bueno, lo duro es más yang, lo blando es más yin. Y muestra así pues una larga lista, ¿no?, de cualidades de yin y yang que nos ayudan a identificar las diferentes cualidades energéticas de todo lo manifestado, en este caso. Lo ácido sería más yin, lo alcalino sería más yang. Es interesante la pregunta porque a veces muchos tipos de dietas funcionan, ¿no?, y no funcionan para todos por igual, pero sí que lo que tienen en común es que lo que se intenta es alcalinizar el cuerpo, por ejemplo. Pero hay que tener un poco de cuidado, ¿no?, con el tema de los alimentos crudos, de que la verdura es alcalina y la fruta es alcalina y todo lo demás es ácido, dependiendo también del metabolismo que esos tienen en el cuerpo. O sea, dependiendo de la persona también, eso se va a metabolizar de una forma diferente. Por eso que al contemplar la calidad energética de los alimentos, estamos trabajando directamente con la persona, tal y como ella se presenta, con su constitución y con su condición. Por lo tanto, independientemente de ácido alcalino, que sí que está bien, lo que estamos es promoviendo que esa deficiencia energética de la persona cuando tiene enfermedad se vuelva a regular. Entonces va a dar un poco igual, pero simplemente, o sea, lo que estamos haciendo es dar, sobre todo con toda la carga ácida que tenemos con la alimentación moderna, es contrarrestar esa carga ácida con alimentos más yang o más alcalinos. En este caso, los que son ricos en sal, por ejemplo, como el miso, el tamarí, la umeboshi, son alimentos muy alcalinizantes y muy remineralizantes que nos ayudan a contrarrestar esa carga de acidez. No me acuerdo ahora de la cantidad del efecto que tiene la umeboshi con el azúcar, no sé cuánto puede, no lo leí hace tiempo, ¿no?, la cantidad de azúcar que puede contrarrestar una sola ciruela umeboshi, y una cantidad importante. Bueno, dentro de la clasificación de los alimentos podemos diferenciar si un alimento es más yin o más yang dependiendo de algunos factores. La cantidad de agua que tiene, el color que tiene, la dureza, la textura, cómo crece, dónde crece, el ritmo de crecimiento, por ejemplo. Como los colores ya os he comentado antes, del rojo más yang a violeta más yin, de lo blando más
más yin, bueno, de lo duro más yang a lo blando más yin. Por ejemplo, el ritmo de crecimiento, cuando un vegetal o cuando un animal incluso crece más rápidamente, decimos que el alimento es más yin, porque el yang perdura más en el tiempo, tiene más durabilidad. Es más, los alimentos más acuosos son los que menos duran, son los más yin, los que menos durabilidad tienen. Y los más imperecederos, por ejemplo, el grano de cereal, son los más compactos, los más concentrados, que serían los más yang. Un grano puede estar en vasijas de barro o en donde sea, si están cubiertos, ¿no?, de la humedad durante miles de años, sin tener que sufrir ningún tipo de efecto, ¿no? O que pueden crecer. Tú plantas un grano de cereal y crece perfectamente después de miles de años. En cambio, si dejas un tomate ahí, se seca y no... Bueno, pues dentro de la calidad energética de los alimentos decimos que los más equilibrados serían los cereales, que estarían en el medio, ¿no? Si hiciéramos un arco así, en el medio estarían los cereales. Si se fueran más yang, serían el pescado, los alimentos cárnicos o los animales, el miso, los huevos y la sal. La sal sería el extremo yang, sobre todo la sal de mesa. La sal es buena, la sal marina es buena, el problema es la sal de mesa, que es una sal refinada, que se han retirado los minerales que tienen también bastante, es todo lo de la tabla periódica, que actúan como catalizadores metabólicos. Entonces, por otro extremo, en el extremo yin, estarían los vegetales, bueno, después de los cereales estarían las legumbres, después las algas, los vegetales, los zumos de frutas, las frutas, los lácteos blandos, los lácteos curados, el queso y todo eso curado, muy salado, estaría más del extremo yang. Con el inconveniente de que tienen bastante grasa, que la grasa lo consideramos como algo muy yin, la grasa, y con la energía centrípeta yang produce bastantes acumulaciones, sobre todo en esta parte del cuerpo. O los lácteos más blandos más por la parte alta. La tendencia de los yin es ascender del centro hacia arriba, o sea, de lo profundo hacia arriba. Y la tendencia del yang es desde arriba hacia lo bajo. Por eso los alimentos más pesados, los horneados, la carne, tiende a acumularse, por ejemplo, en las partes bajas del cuerpo, las piernas, etc. Por ejemplo, la leche crea mucha mucosidad a nivel pulmonar, también, mucus, también intestinal. Bueno, y no hablar de que lo extremo yin, bueno, lo voy a decir, es el azúcar, el café, los estimulantes, el alcohol, es extremo yin. Vamos, que todo lo que normalmente se suele comer, ¿no? Pues me tomo un bistec de carne con patatas, extremo yin, extremo yang, respectivamente la carne sería muy yang, las patatas muy yin, y después me tomo el postre con mucho azúcar, muy yin, me fumo el cigarrito muy yang y luego el alcohol, el carajillo, muy yin también. Vamos de un extremo hacia otro, entonces eso nos hace de balancearnos e intentar compensar continuamente con alimentos extremos. Y a nivel emocional es lo mismo. A nivel emocional, por ejemplo, con el tema del azúcar, es una noria emocional, hiperglucemia, bien, mal, es un estado ilusorio, ¿no? De evasión de la realidad total, pero que crea una sensación de bienestar momentáneo, que durante ese momento es como una droga, ¿no? En el momento te sientes bien, pero luego vienen los efectos secundarios. Bueno, no vamos a entrar en efectos secundarios biológicos, ¿no?, que tienen en el ser humano, como acidificación, desmineralización, pues un factor muy para el tema del cáncer, por ejemplo. Lo primero que para el cáncer es suele retirar los lácteos, el azúcar, que estresan muchísimo el sistema nervioso, el sistema inmunológico. Y bueno, un poquito, pues esa es la rueda, ¿no?, de yin a yang, de alimentos extremos. En un lado está el yin expansivo, el yang contractivo, azúcar y sal. Bueno, pues una vez que sabemos ya la constitución, la calidad de los alimentos, si son más yin o más yang, pues tendríamos que saber también un poco nuestra constitución y condición para poder aplicar la macrobiótica a la cocina. Una vez que sabemos la teoría, vamos a la práctica, que es la cocina. Que a mí lo que más me gusta, la práctica. Bueno, pero como dicen, ¿no?, la teoría sin la práctica
no vale para nada y la práctica sin teoría es peligrosa. Pues esto es igual. Hay que llevarlo a la práctica. Y una vez que estudiamos, ¿no?, los principios de la macrobiótica, ¿no?, o vemos que alimentos son más yin o más yang, pues tenemos que ajustarnos, ¿no?, según nuestra condición y constitución. ¿Y qué es la condición? La condición es el estado de salud actual, cómo me encuentro yo ahora. Y la constitución, pues la carga hereditaria, ¿no?, con la que he nacido. Puedo ser más yin y tener una condición más yin, entonces haré énfasis en alimentos, una alimentación más yang, para contrarrestar ese yin que tengo en el cuerpo. O en el cuerpo o en general. Entonces, podemos decir, como decíamos, bueno, si somos una mujer, seremos más yin, y si somos un hombre, seremos más yang. Por ejemplo, si somos bajitos, seremos más yang, si somos más altos, seremos más yin. Si nacemos en el trópico, seremos más yin, si nacemos en zonas de frío del polo norte, seremos más yang. Porque el yin, por ejemplo, dentro de los climas, el trópico es un ambiente con mucho calor, que es muy yang, pero que genera productos yin en la tierra. Y viceversa, o sea, y al contrario, por ejemplo, en sitios donde hay mucho frío, hace mucho frío, el yin externo genera un yang interno, hace que las plantas aumenten su capacidad de adaptación y tengan mayor resistencia al clima. En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de que la energía celeste, que era bastante yang, que es la que bajaba hacia abajo, pues los vegetales tendrían una raíz más profunda, tendrían menos agua, serían más compactos, serían alimentos más yang producidos por un ambiente más yin. En cambio, en el trópico son raíces muy expandidas, muy sueltas, que crecen en horizontal, mucha hoja verde, son muy que lo genera un yang. Entonces, a nivel de constitución y condición, podemos hablar si nacemos en una cultura u otra. Por ejemplo, la cultura de orientación espiritual, podríamos hablar de que es más yin, y la orientación material es más yang. O sea, ya deducimos que la sociedad en la que nacemos es una sociedad más yang, que tiende siempre al materialismo, pese a los cambios que estamos teniendo, que muchos se resisten o no resistimos muchas veces a ese cambio porque puede ser incómodo, ¿no? ¿Qué somos realmente? ¿O qué buscamos en la vida? Bueno, pues esas preguntas filosóficas pueden ser que nos hacen plantearnos nuestra existencia. Bueno, las personas que tienen un trabajo más físico son más yang, las que tienen un trabajo más mental son más yin, bueno, la gente más relajada y lenta son más yin, la gente más activa, que hace las cosas más rápido, son más yang. Bueno, podemos seguir así una larga lista, que tampoco me quiero meter mucho en esto. Bueno, el color del pelo, bueno, esto se puede ver perfectamente en un texto macrobiótico donde queráis estudiar estas cosas, pero más o menos lo que me importa es que sepáis que hay diferentes cualidades que podéis modificar implementando estas nociones en la alimentación. Podéis modificar vuestro estado de salud sabiendo la energética de los alimentos. Si estáis Mario, sí. ¿puedo interrumpir ahora? Sí. Eso de que el yang tiene menos espiritualidad de yin, Sí. más, yo eso no lo entiendo. Sí, porque yang se dice que es más lo terrenal, lo más sólido, Sí. y yin es una forma de interpretar la realidad, no pasa nada. En medicina china lo contrario. En medicina china el yin es la sustancia, es lo terreno, lo material, y el yang es lo más elevado, lo más puro, lo más sutil, lo que se eleva. Digamos una cosa cultural, una cosa... Es una forma de interpretar la realidad. Por eso hablamos, y las palabras sirven para interpretar la realidad, ni más ni menos. Esta es una forma de hacerlo, hay otras. Ayurveda, por ejemplo, también lo hace de diferentes maneras. Sobre todo, yo me gusta valerme de culturas antiguas que llevan miles de años estudiando estas cosas, ¿no? Porque como yo no tengo miles de años de vida y tengo una vida limitada, pues apoyarme en esta sabiduría me sirve a mí para trabajar a nivel terapéutico o para mí mismo, a nivel personal, o para ayudar a la gente. Es una misma cosa, son dos polos. Son dos polos, sí. Una energía. Efectivamente, es la polaridad. Vivimos en un mundo dual donde existe una polaridad, oscuridad, luz, frío, calor, material, espiritual o sutil, energético, por decirlo de alguna manera, pero ya sabemos también que la materialidad o lo material es energía condensada, es una frecuencia de onda diferente. Y como eso os comentaba antes, que la frecuencia, cuando la longitud de onda es más corta y es más lenta, es más yang, es más material. Cuando la longitud de onda es más rápida, tiene una frecuencia más alta, es más yin.
Por ejemplo, hay contradicciones también con macrobiótica en medicina china, precisamente por este tema. Porque en medicina china, no me quiero entender mucho, pero es para responderte a la pregunta que me has hecho. En medicina china, por ejemplo, Osawa lo que hizo fue meter una visión, la renovación de la filosofía oriental de Osawa fue meter un concepto materialista dentro del yin y el yang. Por eso decimos, por ejemplo, que el corazón, como es compacto, es yang, pero en medicina china es yin, por ejemplo. Por ejemplo, los pulmones, el intestino, bueno, en este caso, mejor dicho, el intestino, es yin porque está más hueco, vacío, según la macrobiótica, pero según la medicina china es más yang, por la función que tiene. La medicina china contempla la funcionalidad, la macrobiótica contempla lo material de la manifestación, en este caso, la manifestación de un pulmón, la manifestación de un intestino. Entonces, dentro de la pregunta que tú me has dicho, repítela, por favor. Porque la parte espiritual, a mi modo de ver, Sí. debería estar en potencia, igual en las dos partes del cuerpo. Sí, efectivamente. Yang está en yin y yin está en yang. Es más, cuando vemos el círculo de yin y yang, podemos ver que se separa una sinusoide, que es el número 3, y en cada uno de ellos está el yang en el yin, lo negro en lo blanco, y lo blanco en lo negro. Efectivamente. O sea, no hay nada separado, son conceptos. O sea, es una trama, una tela, una capa de cebolla, pero que está entrecruzada. Es para poder movernos y operar en la realidad esta virtual que nos hemos montado con las palabras. Bueno, ahora entrando un poco en... Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, como somos poquitos, podemos hacer un feedback o algo más dinámico. Si tenéis alguna pregunta, podéis preguntar. Vale, pues algunas características del siglo XXI. Primero, son la desvinculación con la naturaleza. Una vez que nos creemos que estamos desvinculados de la naturaleza, empiezan los problemas. Adoquinamos el suelo, creamos edificios, polucionamos todo, lo contaminamos. Pensamos que esta es la realidad, pero estos son 4 paredes, un edificio. Esa es la realidad que nos hemos montado. Pero la realidad está ahí fuera. Y también dentro. Pero claro, mirar hacia adentro, qué incomodidad lo que cuesta. Bueno, tenemos un estado mantenido de confort. Esto yiniza bastante dentro de las cualidades energéticas. Lo blando, es muy yin. Entonces, tener un estado mantenido de confort. Tengo calor, me pongo el aire acondicionado. Tengo frío, me pongo la calefacción. Esto no me gusta, me voy. Si es difícil, me voy, no aguanto. Esa forma de afrontar, podemos decir los problemas, pero realmente no son problemas. Podemos decir vicisitudes de la vida, las cosas que se nos presentan. Cuando tenemos poca capacidad para afrontarla, decimos que estamos más yin, podemos decir. Somos más blanditos, más sensibles. O sea, todo en su equilibrio, todo es necesario. La sensibilidad es necesaria, ser blandos es necesario, ¿no? Pero cuando hay que correr, por ejemplo, delante de un león, no sirve de nada ser blando, por ejemplo. El estrés, uno de los factores estrella. Podemos hacer 3 conferencias enteras del estrés. Podemos decir, por ejemplo, que el estrés es muy yin, ¿no? Mucho movimiento, muy rápido. A nivel mental, sobre todo, también, estrés mental. Y genera tensión, muy yang, una tensión mantenida. Tenemos estrés, nos fumamos un cigarro. Luego tenemos tensión, nos bebemos un poquito de alcohol para relajarnos. Una cervecita después de trabajar. Pues eso las tendencias que tenemos, naturales, o sea, son cosas que solemos hacer y sin pensarlo, no decimos esto más yang o esto más yin, simplemente lo hacemos y ya está. Pero saberlo ya, si sabes que uno cuando se va a tomar una copa de alcohol se está yinizando o está perdiendo capacidad de respuesta del cuerpo, pues ya lo puede hacer con un grado de conciencia más. Bueno, el exceso de estímulos externos, la información, estamos bombardeados por un montón de información y estímulos externos constantemente. Internet, las comunicaciones, o los medios de descomunicación, bueno, etcétera. Que también es una contaminación mental informativa.
Bueno, aparte luego la contaminación ambiental, radiaciones, polución, ruido, social, contaminación social, gente tóxica también, ¿no? Como se dice ahora, las relaciones tóxicas. También es una forma de contaminación. O sea, hay diferentes tipos de contaminación que podemos contrarrestar. Entonces, también la contaminación de los alimentos, ¿no? De los pesticidas. Si no compramos alimentos de buena calidad, ecológicos, de buena procedencia, pues estamos expuestos a una serie de contaminantes que se suman a todos los que difícilmente podemos cambiar. Podemos elegir relacionarnos con personas tóxicas, podemos elegir lo que nos llevamos a la boca, podemos elegir, bueno, entre comillas, ¿no?, adaptar nuestro medio, nuestra casa, nuestro hogar a un sitio más saludable, pues utilizando ionizadores o utilizando orgones o utilizando, bueno, pues diferentes herramientas que en la época moderna están surgiendo y que nos ayuden. Son herramientas para poder contrarrestar esos efectos tan nocivos de la contaminación en plural. Y bueno, y luego la mala alimentación, no solamente que esté contaminada, sino mala, la proporción de alimentos, el tipo de alimentos, etcétera. Entonces, dentro de la alimentación tenemos unas posibilidades bastante interesantes, porque con la alimentación constituimos nuestra sangre. Con nuestra sangre se constituyen nuestras células, nuestros órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros pensamientos están influenciados, podemos decir, por nuestra sangre, lo podemos afirmar. Que nuestros pensamientos están influenciados por nuestra sangre, nuestros sentimientos por nuestra sangre también están influenciados. Si tenemos hiperglucemia, por ejemplo, con el tema del azúcar que comentaba antes, nuestras emociones serán totalmente caóticas, diferentes, ¿no? Bueno, aquí he puesto un apartado, ¿no? A lo mejor no tengo que haberlo puesto, el debilitamiento del yo por parte de la autoridad. No sé. Esto quiere decir que todos tenemos una identidad, que es un yo, y que puede estar atacado por una autoridad del sistema, que sería la sociedad paternalista, autoritaria, con la política, con las leyes injustas, en la mayoría de los casos, a las que estamos expuestos y nos tenemos que reprimir. Pero no reprimimos el matar a alguien o el hacer algo malo, nos tenemos que reprimir en irnos a un lago a pescar un pez porque está prohibido. Nos tenemos que reprimir si quiero coger un piñón del árbol porque está prohibido, o de coger la banda en el suelo porque está prohibido. Entonces, son leyes de punto de vista injustas. Entonces, o nos tenemos que reprimir de cosas porque está mal visto a nivel social, ¿no? Esto también lo genera una política, previamente. Y bueno, y aquí después del debilitamiento del yo, o antes, podríamos también decir la desestructuración familiar y comunitaria. Separar, divide y vencerás, así nos tienen, divide y vencerás. Entonces, esa es un poco las características de la sociedad del siglo XXI. Repito un poco, nos apartamos de la naturaleza, vivimos un estado de confort relativo, continuamente, vivimos en un estado precario, de inestabilidad constante, lo que hoy vale ya mañana no vale. Yo estudio hoy Photoshop CS2 y mañana ya está el CS4000, ya no vale. Pero ya mañana, no, o sea, yo lo he aprendido ayer. O sea, no tenemos seguridad, estamos en un continuo acelerón. Y eso nos causa también estrés, la tensión que hablamos, estímulos externos, exceso de información, contaminación ambiental, mala alimentación, bueno, etcétera. Entonces yo lo que he puesto aquí un poco abogando porque necesitamos un centro, una alimentación centrada, yin y yang sin extremos, o sea, quedarnos con lo que era centrado, un poco haciendo repaso. Cereales integrales, legumbres, verduras, algo de semillas, condimentos para matizar los alimentos en la cocina, etc. Pero con eso podríamos sobrevivir perfectamente. Las elaboraciones complicadas, industriales... ¿Se puede vivir solo de yin? ¿Cómo que de yin? No. Sí, no nombra ninguno de los alimentos yang que ha dicho. Sí. Sí, bueno, decimos que el alimento más centrado es el cereal integral. Entonces, alimentos ya yéndose a un poco al extremo yang, saliéndose de lo que es el centro, serían la carne, los pescados, un poco de pescado de vez en cuando, se puede comer de todo realmente, sin abusar. O sea, me atrevo a decir que se puede comer hasta azúcar perfectamente. Helado se puede comer. Pero, ¿qué pasa? Que solemos alimentarnos de ese tipo de comida, se puede decir que se llama comida, ¿no? Porque queremos llenar espacios vacíos intentamos llenar espacios
que no corresponden. Una emoción con la comida, o un exceso de estrés, ¿no?, con la comida, ¿no?, como decía con el tema o de la tensión con la comida, como decía con el tema del alcohol, ¿no?, para reducir. Entonces, utilizamos de esos alimentos extremos para neutralizar esa tendencia que tenemos, o sea, ese estado que tenemos desequilibrado. Entonces, dentro de esto, lo que decimos es que podemos modificar nuestro estado a través de la alimentación equilibrada. Para ello, primero, ¿qué tenemos que tener? Primero, ganas, si queremos trabajar en pos de la salud. Ganas para estar en la cocina. Pues claro, queremos estar sanos, pero preferimos ver la tele a dedicarle 1 hora diaria en la cocina. Yo, 1 hora diaria, no es que tengo mucho, 1 hora diaria, por lo menos, 1 hora diaria a la cocina, para estar bien toda la vida. Bueno, pues estar motivados, bueno, dentro de la cocina un espacio armonioso, despejado, dentro de la cocina utensilios de buena calidad, alimentos de primera calidad, si pueden ser ecológicos, locales y de temporada. Y todo esto son las herramientas principales, ¿no? La motivación, el empeño, un espacio que sería la cocina en este caso, utensilios de cocina de buena calidad, inocuos, acero inoxidable, barro cocido, acero titanio, hierro fundido y alimentos de buena calidad, por supuesto. Y bueno, según nuestra constitución, nuestra condición, la estación del año, el entorno y la profesión o actividad que desempeñemos, vamos a modificar la forma en la que cocinamos los alimentos y la elección de esos alimentos, que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado antes. Si estoy más yin, matizo un poco en yang, pero siempre dentro de un centro. Si tengo mala salud, tengo por ejemplo un cáncer, una enfermedad importante, podríamos un poco ya hablar de macrobiótica, como se dice, estricta. A mí la palabra no me gusta porque tiene una connotación bastante fea. La gente cuando escucha estricto, dieta, rígido, ya no quiere hacer nada. Entonces esto sirve y hace una buena palanca para que la persona con un tipo de patología específica, ¿no?, bastante grave, pueda limpiar su organismo, etcétera, y pueda seguir con una vida normal. Pero estamos sanos, podemos un día tomarnos alcohol, podemos comer carne, podemos tomarnos un helado, esporádicamente, pero que la mayor parte de la dieta habitual, o sea, la mayor parte de la dieta, esté compuesta por los alimentos del centro. Entonces, bueno, la constitución y condición ya hemos hablado, depende de la época del año. Por ejemplo, si es verano o es otoño, vamos a utilizar alimentos de esa estación y vamos a empezar a elegir alimentos de ese tipo de elemento. Por ejemplo, os comentaba que hay yin y yang. Imaginemos que tenemos una línea donde aquí está yin y aquí está yang. Entonces, con esta línea vamos a hacer un círculo imaginario, lo unimos, ¿no? Y vamos a pensar que aquí está yin y aquí está yang. Pues de yin a yang van diferentes etapas donde se elabora la teoría de las 5 transformaciones de la energía, de la medicina oriental. Donde en cada etapa coincide con una estación, con un elemento fuego, viene el fuego, viene la tierra, viene el metal, viene el agua, viene la madera. Y también se vinculan emociones con cada época del año, con cada estación. Y eso sirve también de herramienta, como el yin y yang, para matizar más y ser más exactos a la hora de trabajar con este tipo de cocina. Vale, pues optaremos, como hemos dicho, por alimentos de primera calidad, la forma de preparación de los alimentos, la cantidad y la proporción es importante. Así un poquito, podemos decir que cereales se recomienda integrales consumir alrededor de un 50%, 50, 60%. Por ejemplo, si es verano, menos cereales, y por ejemplo, si es invierno, más cereales. Hay yin fuera, más yang. Si hay yang fuera, que es el verano, más yin. Es así, es muy fácil, equilibrar, todo equilibrando. Entonces, lo que estaríamos optando sería una alimentación básica, sería 50% de cereales integrales, 30% de verduras, 10-15% de proteína, idealmente vegetal, también se puede consumir. Se recomienda dentro de la macrobiótica el pescado, de vez en cuando, para los que quieran comer pescado. Las algas, en un 5% ya restante, así un poquito para incluirlo en pequeñas cantidades, serían las algas, los condimentos que matizan los platos. Por ejemplo, un condimento es aquel alimento que en una pequeña proporción es capaz de modificar la calidad energética de un plato. Por ejemplo, el miso, ¿no? O por ejemplo, el gomasio, o por ejemplo, un vinagre. Son condimentos, para echarlos en poquitas cantidades, o un poquito de aceite con tal.
para matizar el plato. Eso es importante también para tener en cuenta. Combinación de los alimentos, también la combinación de los alimentos es importante, no tan solo a nivel energético, sino también a nivel fisiológico del cuerpo, cómo el cuerpo es capaz de gestionar un tipo de alimento dependiendo de su naturaleza, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, etc. Si las proporciones son las adecuadas y las combinaciones son las correctas, se agiliza el proceso digestivo y por lo tanto tenemos un menor gasto energético. Cuando la proteína, por ejemplo, es interesante, si comemos cereal con una proteína vegetal es mucho más digestivo que comer cereal con una proteína animal. Si comemos un cereal y queremos comer algo de proteína, en este caso, aunque los cereales también tienen proteína, por ejemplo, el mijo, el alforfón son más ricos en proteína, pero lo demás también lo tienen, el arroz, la cebada también tiene bastante proteína, el centeno tiene bastante proteína, pero si queremos meter ya proteína, porque tenemos ahí el concepto, esa visión de la proteína, pues si metemos proteína animal junto con cereales, tiene que ser en pequeña proporción para aumentar su digestibilidad. Y siempre utilizando algún condimento, por ejemplo, como el jengibre, en jugo de jengibre, o un chorrito de limón por encima, o un poquito de wasabi, ¿no? Un alimento poco picante que estimule el metal, o algún tipo de condimento que nos ayude a digerir ese tipo de proteína que es más pesada. Si nos tomamos un bistec y al lado carbohidratos, la combinación, aparte de que no es correcta, no es equilibrada energéticamente. Bueno, tipo de condimentos o matización y presentación del alimento cocinado. La presentación, esto es como el feng shui, igual, feng shui en el plato. No es lo mismo tirar un alimento y dejarlo en el plato tirado que utilizar un alimento y pues hacer un plato vistoso, bonito, donde también se pueda comer a través de la vista, que es otro órgano que tiene que ver con las 5 transformaciones. Por ejemplo, la vista estaría situada en el elemento madera, que tiene que ver con el hígado. Pues si metemos, por ejemplo, un color, como decíamos antes, metemos, por ejemplo, un plato con un color rojo y un color verde, pues estamos estimulando el elemento fuego y el elemento madera. O sea, se juegan con las calidades energéticas de todo lo que tenemos a mano para poder fomentar el equilibrio dentro de nosotros. Si tenemos una debilidad hepática, pues optaremos... Mucha gente, por ejemplo, no lo sabe y se viste con prendas del mismo color del problema que tienen. Gente que viste de verde, ¿no? Y que tiene problemas hepáticos. Eso pasa habitualmente cuando uno es observador, ¿no? Pues se da cuenta de que hay gente que según sus problemáticas visten de una forma diferente para contrarrestar esa deficiencia energética. Bueno, y ya fuera de esto, un poco os quería contar los ciclos de renovación de nuestro cuerpo, ¿no? Que están ligados con la dieta macrobiótica, o con la dieta habitual que se llevó a cabo en Extremo Oriente durante un montón de tiempo. Primero, sabemos que si, bueno, no sé si conocéis alguno la dieta número 7 de Osawa, la de solamente arroz, nunca la habéis hecho, es arroz y gomasio. Yo, por ejemplo, este verano lo he estado haciendo con una amiga, 10 días solamente consumir arroz con gomasio. Bueno, pues también estuve meditando, haciendo, ¿no? Un poco de trabajo de introspección, es un trabajo bonito, al principio duro, porque rompes con preceptos que tenemos incrustados, de me faltará esto, es que claro, no tengo proteína, no tengo calcio, todo agenciado del sistema. Y bueno, pues en 10 días podemos cambiar el plasma de la sangre, podemos cambiar la linfa en 10 días. En 10 días cambia el plasma, importante. El plasma de la sangre, aumenta la concentración, o sea, empiezas a tener descargas, por ejemplo, durante ese tiempo puedes tener bastante descarga a nivel de la piel, se empieza a regular. Por ejemplo, hay algo interesante, que es que es el tema escatológico de ir al baño, que la caca o sea, apenas, por ejemplo, deja residuo, ¿no? Cuando a uno no hace falta casi ni que se limpie, y que no huele, o sea, que es inoloro la caca. Bueno, hay gente que se mete ahí, hay libros, ¿no? de microbiota y tal, que habla sobre la importancia de tener de comer bien e ir a evacuar, pues tanto lo importante es lo que entra como lo que sale. A los 60-90 días hay una renovación de los glóbulos blancos y a partir de los 90 días cambia toda la sangre. A los 3 meses nos cambia la sangre. Eso es importantísimo. Con esta dieta, efectivamente. No, con la 7 no. Eso era yo no recomiendo mantener esta dieta durante mucho tiempo, más de 10 días, con alimentación equilibrada. Sí, efectivamente. Rica en vegetales, ¿no? Como decía antes.
bueno, el tema de los vegetales, no sé, he querido hablar mucho sobre variedades, pero bueno, cabe destacar que diga lo que siempre se dice, ¿no?, cuando se habla del tema de macrobiótica, que el tema de las solanáceas no se recomiendan porque son ricas en solanina, porque acidifican mucho el medio, porque son muy yin, crecen por la noche. ¿Os acordáis de los crecimientos? Cuando crece la cosa por la noche, las plantas, sobre todo, es una planta que es bastante yin. Y las solanáceas, sobre todo los pimientos, los tomates, las berenjenas, crecen por la noche. Y en climas muy yang, en climas muy tropicales, ¿no? Luego ya hemos adaptado aquí todo ese tipo de verduras a nuestro clima, que serán más yang por crecer aquí, pero siguen siendo bastante desequilibradas. Y a los 90 días tenemos todos los eritrocitos renovados. A partir de los 4 a 18 meses, desde los 4 a los 18 meses, se renuevan los músculos periféricos. Aquí podemos tener también diferentes descargas. Incluso después de 4 meses llevando con la alimentación, podemos tener descargas. Y no, es que, claro, uno puede pensar que esto puede ser una problemática, ¿no?, porque al empeorar puede pensar que es un empeoramiento debido a la dieta, y no es un empeoramiento que vaya a mal, sino es una forma que tiene el cuerpo de reajustarse para eliminar lo que en su día no pudo eliminar, y lo elimina ahora que puede. Por ejemplo, muchos tóxicos, ¿no?, son lipófilos, van hacia la grasa y tardan también en ir a la sangre. Si fueran todas las toxinas de golpe a la sangre con una persona que tiene una alimentación, una carga toxémica importante, o sea, se moriría intoxicada. Entonces, el cuerpo sabe gestionar todos esos residuos, es muy sabio el cuerpo. Y la forma que tiene de comunicarse con nosotros el cuerpo es a través de los síntomas. O sea, por eso es importante escuchar el cuerpo. El cuerpo habla a través de los síntomas, ya que no tiene capacidad de lenguaje para hacerlo. Ese es su lenguaje. Bueno, a partir de desde los 18 a los 36 meses hay una renovación de los músculos profundos y sistema nervioso periférico. Importante, ya hablamos del sistema nervioso. Bueno, ¿y qué pasa con enfermedades que tienen que ser crónicas para toda la vida? O con el Alzheimer, o con Parkinson, neuropatías y todo eso, sí, para toda la vida. Pues no tiene por qué ser para toda la vida, depende, pero como este abordaje macrobiótico o bueno, de alimentación natural, ¿no?, un poco en pos a ese tipo de alimentación que hemos estado hablando, si fuese enfocado así, habría mucha diferencia en la gente que se recuperará en una consulta de un médico habitual, pero es que el médico habitual ni quita lácteos normalmente, porque a lo mejor ya algunos sí, ni te restringe alimentos que pueden perjudicarte, ni se mete mucho en la alimentación. Los medicamentos lo que sirven es para tapar el cuerpo, para tapar los síntomas, ¿no? Pues hago siempre la analogía de un incendio de una casa, o también la del coche puedo hacer. El incendio, por ejemplo, que hay un incendio en una casa y suena la alarma de la casa de incendios. Y vienen los bomberos y coge el bombero y en vez de sacar la manguera para apagar el incendio, ¿no?, que sería lo que haríamos nosotros, con sentido común, que es el menos común de los sentidos, pues cogería, es lo que se hace normalmente en la medicina convencional, normalmente en general, coge el hacha, pum, y da un hachazo a la sirena del alarma de incendios. ¿Y qué pasa? ¿Que se acaba ya el fuego? Pues no, el fuego sigue. ¿Qué pasa? Que el humo sale por otro lado, o se detecta por otro lado. Entonces los síntomas migran hacia otro sitio. Y es un problema porque al final una enfermedad degenerativa, una enfermedad que se vuelve crónica, puede desembocar en otros problemas de salud y un estado de vida penoso, ¿no?, que muchas veces la medicación posterga el sufrimiento. Y es muy importante, sí, que no quitar el síntoma antes de saber de dónde viene, porque te duele la cabeza, te tomas la pastilla, no, claro, lo aguantas, sí. Y ves hasta qué grado es, ¿sabes? El importante no es el dolor de cabeza y de dónde viene. O sea, que tomaste la pastilla para quitar tus síntomas porque no puedes soportar el dolor. Claro, el sentido del síntoma. No hay nada gratuito. En la vida no hay nada gratuito. Es toda una economía energética. Entonces, el síntoma está ahí por algo y nos quiere decir algo, pero lo que ocurre, como dice Marta, es que lo que hay que hacer es escucharlo. Hombre, yo sé que hay síntomas muy desagradables. Por ejemplo, uno de los síntomas muy desagradables que hace años, yo hace años que no voy al médico, hace muchos años, yo qué sé, hace 6 años que no voy al médico y no me pasa nada, ¿no? Fue un dolor de muelas, una neuralgia del trigémino. Me tiraba al suelo de dolor y al final me acabé tomando el medicamento, que es que tiene su razón también de existencia, los medicamentos.
un poco en pos de la dirección que está tomando la sociedad actual. O sea, la demanda, los medicamentos cubren la demanda de la sociedad actual, de las condiciones en las que están. Entonces, bueno, hasta que aprendamos un poco a gestionar nuestra salud, pues tenemos que depender de otras cosas externas. Pero lo de la muela, por ejemplo, tú dices que es horrible. Es horrible, sí. Si te quitas el dolor de muela antes de ver que lo que tienes es una inflamación, pues está mal, porque te tienes que quitar primero la inflamación. Porque las dos cosas no van. Que hablábamos antes de la obstinación, de la arrogancia, ¿no? Da igual, y aguantas, ya, claro. Efectivamente, pues sí, aguantamos, nos tomamos la medicación. Yo, por ejemplo, otro dolor, me lo estuve curando más adelante, hace ya años, con el tema de la muela, con medicina natural. Aun siendo medicina natural y no tiene efectos secundarios como la que tiene la medicina convencional, sigue siendo un tapar el síntoma, o sea, sigue siendo un reduccionismo del síntoma, porque el síntoma da para hablar y uno puede mirar hacia adentro. Por ejemplo, uno de los momentos de las personas para mirar hacia adentro, primero es el silencio y segundo es cuando uno va a dormir. O sea, ¿cuánta gente habrá con insomnio hoy en día? O que está con la máquina de bum, 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 bum. Son cosas que no se han podido gestionar durante el día, o a saber, durante la vida de esa persona, y siguen ahí, ¿no? Que están repercutiendo de forma inconsciente y que de forma consciente se está elaborando como puede todo el asunto, ¿no? Entonces, eso hay que saber escucharlo, o ser ayudado por ejemplo, un psicoanalista o una persona que sepa interpretar ese síntoma. Por ejemplo, el psicoanálisis, que es muy denostado, yo creo que es una herramienta muy útil para interpretar el inconsciente, que es el 97% de nuestra vida es inconsciente. El 3%, como un iceberg igual, como un pico iceberg, es lo que tenemos en la conciencia. Y es lo que nos permite a la vez lidiar con todo lo que nos pasa. Imaginemos si tuviéramos que memorizar toda la información que nos entra, todo eso de forma consciente. Sería casi horrible, o no lo sé. Como no lo he experimentado nunca, tampoco lo sé. Bueno, nos hemos quedado en la renovación de los músculos profundos del sistema nervioso periférico hasta los 36 meses y luego la renovación de los órganos, el sistema circulatorio y el sistema nervioso autónomo, que esto dura de 3 a 5 años. O sea, de 3 a 5 años hemos renovado los órganos, el sistema circulatorio, todos los tejidos y el sistema nervioso autónomo, que ya es decir. Y bueno, a los 7 años se renueva el sistema nervioso central por completo. Podemos decir que a partir de los 7 años tenemos un cuerpo nuevo. Con y sin macrobiótica. No. No. Utilizando una alimentación saludable. Hay gente que hace macrobiótica y no lo sabe, intuitivamente. Estas son formas de interpretar, como decía, la realidad y herramientas para hacerlo de forma consciente. Pero, por ejemplo, creo que son los casos en Georgia, los Vilcabamba del Perú, los Unzas del Himalaya, ¿cómo se llama esta tribu también? Los Unzas eran, sí. Pues son sociedades, son culturas que lo que utilizan prácticamente son cereales integrales para su alimentación habitual, verduras, lo que les da la tierra, un poco de carne en invierno cuando no pueden recolectar los vegetales, o sea, un poco lo que os he contado yo, que han estado haciendo durante milenios las antiguas culturas. Luego también podemos hablar de los esquimales, ¿no? Que lo podemos interpretar desde el punto de vista macrobiótico. Decimos que es un entorno muy yin, ¿no? Y que los esquimales son bajitos, muy yang, y que comen carne cruda, también muy yang, precisamente por el extremo yin de fuera. Entonces, un extremo con otro extremo se va equilibrando, pero tú vas viendo ahora la sociedad, o sea, la gente de esquimales, ¿no? de los polos, que se han ido vía a sociedades supuestamente desarrolladas, son los peores que están, o sea, los peores, no aguantan nada. Pues se ha empezado a comer un montón de alimentos, hamburguesa, de lácteos, de azúcares refinados, todo eso, que acaba tirando por la borda pues todo el equilibrio, toda la economía energética del cuerpo. Así que bueno, un poco reivindicando, ¿no? la antigua, todo lo contrario, la antigua manera de comer de las diferentes culturas ancestrales de nuestra historia. Y bueno, efectos que tiene la dieta macrobiótica aplicada. Bueno, primero, pérdida. También viene aquí expuesto lo que yo he experimentado de un principio. Pérdida de peso, cambio en la calidad sanguínea, se ve bastante bien en analíticas, por ejemplo, en las analíticas, depuración profunda de las células, tejidos y órganos, como en mi caso, yo voy a contar así un poco por encima, un problema hepático,
que no fue capaz de ser abordado por ningún tipo de tratamiento médico convencional, pues lo abordé. Bueno, primero cambié a dieta vegetariana. He pasado por crudiveganismo, por dieta disociada, que por cierto me fue bastante bien, y por último, la que me terminó de cuadrar y de ir bien fue la macrobiótica. Cuando empecé a utilizar la macrobiótica, bueno, y un poquito de ayuda del cardo de Mariano, empecé a mejorar sustancialmente mi vida. Y bueno, pues dentro de esta mejora general de salud, pues podemos hablar del colesterol, a nivel científico, colesterol, glucemia, metabolismo, reacción nerviosa, y del sistema inmunológico, capacidad de concentración, equilibrio emocional, todo eso se condensa y nos ayuda a sentirnos mejor. Y bueno, transformación de conciencia, pues cuando uno hace ese tipo de alimentación ocurren cosas, o sea, ocurren cosas que nos suelen repercutir a otros niveles, no solamente a nivel físico. Por ejemplo, a nivel social, cambias de círculo de amistades, a nivel emocional, uno mantiene unas relaciones más sanas, emocionalmente hablando, con pareja o con amigos. Bueno, una toma de conciencia de lo que es la espiritualidad, ¿no? Tendemos más a esa tendencia espiritual que decíamos que era más yin. Como decía Marta, sí es verdad que la macrobiótica es más yin que la gente que suele consumir normalmente carne, ¿no? Y todo ese tipo de alimentos que lo que hacen es un poco nubilar, una capacidad de conciencia más densa, más terrenal. Pues con la macrobiótica se ayuda se puede decir así, un poco idealmente, a elevar el espíritu, ¿no? Por eso yo estaba pensando que por qué necesariamente tienes que vivir equilibrado, sí, una con otra. Sí. Puedes elegir no vivir equilibrado. Por supuesto, libre albedrío. Que libre albedrío para no querer vivir equilibrado. Pero dentro ahí viene el sufrimiento, dentro de no vivir equilibrado. ¿Por qué? Sufrimiento emocional, sufrimiento mental. Bueno, mi experiencia es otra. Y la experiencia de la consulta y los casos. Cuando uno va de un extremo, siempre va a necesitar el otro para polarizarse. Son, vamos a decir, leyes fundamentales. Yin atrae a Yang, Yang atrae a Yin. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una deficiencia de amor, por ejemplo, o una relación con la pareja del sexo opuesto, por ejemplo, va a querer, de alguna forma, llenar ese vacío de Yin, que es el amor, que es con chocolate, ¿ves? Entonces, dentro de eso es un ciclo. Porque tú no estás disfrutando ya de esa necesidad emocional, ¿no? Estás ilusoriamente llenándola con algo que no cuadra, que la pieza del puzzle no cuadra, que vas a querer reiterar esa acción de comer chocolate y te vas a desestabilizar. Y luego, como es muy yin, vas a querer cecina o vas a querer, no sé, por ejemplo, me lo invento, no tiene por qué ser así. O porque, a lo mejor porque tu constitución, que es más yang, el chocolate te viene mejor en ese momento. O por ejemplo, dicen que el chocolate, ¿no? Es verdad que el chocolate es un alimento muy dilatador, muy expansivo, es muy bueno para dar el parto. Para cuando una persona, una embarazada, va a dar a luz, se recomienda tomar una onza de chocolate, o tomar chocolate. Incluso está mal que diga con azúcar, ¿no? Pero un chocolate se recomienda. Esto lo escuché yo hablar me acuerdo, en la escuela macrobiótica de l'ESMACA de Cataluña, que lo contaba Daniel Mayor, que es el director de la escuela. Un caso que era real, creo que fue algo suyo, una amiga suya o un amigo suyo con una amiga del amigo, que era eso, que cuando fue a parir no podía, estaba mucho tiempo, le dio una onza de chocolate y al poco tiempo se relajó y dilatación, con muy bien, dilatación y parió, genial. Por lo menos con antojo de chocolate el niño no creo que nazca. Y bueno, sensación de unidad, comprensión del principio unificador y capacidad para discernir. Cuando uno se sumerge en esta dialéctica, pues empieza a identificar, ¿no?, las variaciones de comportamiento, todo lo que alrededor va cambiando, con esa forma de interpretar la realidad, que es el yin y el yang. Que hay otras más válidas también, no lo dudo, pero bueno, esta es una de ellas. Y al fin y al cabo, pues lo que se intenta es ser feliz. Y esa es como la meta que se va viviendo cuando uno hace este tipo de alimentación. O estas prácticas, como decíamos antes, la macrobiótica, aquí está, la macrobiótica es muy grande, ¿no? Macro, es muy grande. Y la alimentación es uno de ellos, uno de los cajones, ¿no?, donde esa macrobiótica actúa.
pero hemos dicho que la macrobiótica es una filosofía, es una ciencia, es una forma de fomentar la espiritualidad y también dentro de ella se hace ejercicio, se mantiene activo el cuerpo físico. Entonces, el intentar unificar esos aspectos del ser humano, pues ayuda a que éste se realice como tal. Y bueno, esta es un poco la conferencia. Si tenéis alguna pregunta... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A ver, siendo madre cocinera, Dime. ¿cómo sé si mi hijo es yankee, mi marido es yankee? Claro, con el tema de la... Sí, está bien la pregunta, ideal. Aquí jugaríamos sobre todo si tenemos una familia donde está la madre, el padre, heterogénea, pues como es todo heterogéneo, ¿no? Sobre todo las relaciones sociales, lo bonito es que sean heterogéneas. Pues mira, como eres mujer, eres más yin. Imaginemos que te levantas más tarde. Imaginemos que te levantas más tarde, eres más yin. Imaginemos que tienes la extremidad, eres más friolera, eres más yin. Que eres más sensible, eres más yin. Ya sabemos que tu alimentación tiene que ser un poco yin porque eres mujer y tal. Entonces, lo que tú enfatizarías en una dieta que reforzara el sistema digestivo, más yang, ¿no? Con, por ejemplo, verduras redondas, o, por ejemplo, ahora en otoño más arroz integral, más mijo, más calabaza, estofados de larga duración, más prolongados. Pero claro, dice, bueno, ¿y cómo hago esto cuando hay más gente? Bueno, pues hacer lo mismo, solamente que cambias las proporciones del cereal, por ejemplo. Cambia las proporciones de la legumbre. Si ellos son más yang, pues un poquito más de legumbre, por ejemplo, para tu marido en este caso. Para ti, por ejemplo, darías un tipo de condimento menos yang, más yang, que sería, por ejemplo, un miso de tipo genmai, de arroz, que es más yang que el de cebada, o del shiro miso, que es arroz blanco. O sea, siempre enfatizando con matices más yang. Y, por ejemplo, haces estofado de calabaza, haces arroz integral, ¿y qué más? ¿Qué te apetece? ¿De legumbre? ¿Qué te gusta? Sí, las judías. Las judías, por ejemplo. Azukis. Bueno, azukis no, que están muy vistas ya. La judía de Tolosa, por ejemplo, ¿no? Nos pilla más cerca. Pues esas judías te echan menos cantidad para ti, te echan más cantidad de cereal, ¿no? Te echas una cantidad de verdura, ¿no? Con menos de hoja verde y más cantidad del centro, de redondas. Y a tu hijo, ¿qué edad tiene tu hijo? 11 años, bueno. Si son muy pequeños, si son personas muy pequeñitas, de corta edad, no recomiendo siempre estar dándole alimentos salados igual que los adultos. Porque el salado, como tiene una capacidad contractiva, ¿no? Que la energía es descendente, no permite que el crecimiento se haga con normalidad. Por eso hay que tener cuidado, sobre todo en la etapa de los 3 hacia arriba o 2 hacia arriba, de no incluir muchos alimentos salados. En este caso, a tu hijo le podías dar un poquito... ¿Tu hijo sería más yang o más yin? Más yang, pues un poquito más de postre, una manzana asada, por ejemplo, alimentos dulces que le relajen, si está muy tenso, por ejemplo. Le darías un poquito más de proteína para promover el crecimiento y tal, y una cantidad de cereal normal, 50% o 60%, lo que él quiera comer. Él es mejor que nadie. Cuando los niños no están distorsionados, o sea, como digo yo, ¿no? Han perdido la capacidad de intuición, ellos van a saber lo que quieren comer. Es que eso es muy es que si te ponen solo un plato, Sí. fíjate que bien lo de los chinos, ponen 50 Claro. cosas y cada uno de una manera instintiva coge lo que necesita en ese momento. Claro, pero para conformar un plato, por ejemplo, es un poco cubriendo la pregunta que ella me hacía. Pero sí, realmente si nos pusieran a servir, ¿no? Comiéramos lo que tuviéramos hambre. Cada uno coge lo que necesite, ponemos un poco más de variedad. Claro. Estudios que han dejado a niños sin conocimiento, o sea, que Sí. sus padres no dan nada, sino que les dan alimentos, pero que no han estudiado nada, y nos asombraría lo que cogerían los niños. ¿Verdad que sí? Pensamos que Claro. nunca cogerían una uva y lo cogen. Claro. Distribuyen por colores y... Y luego cuando no comen, pues, las madres se asustan, ¿os asustáis? ¿Tú te asustas también cuando no comen o no? No, yo que soy Ahí, la típica, ¿no? Que va la madre al doctor y le diga, oye doctor, estoy muy preocupada, a lo mejor el niño está malo, ¿no? Es normal, está malo, pues que no coma, que su cuerpo haga lo que tenga que hacer, que trabaje para eliminar lo que tenga que eliminar o lo que tenga que hacer. Oye, que mi hijo no me come, ¿no? Y el doctor le dice, mira señora, es que su hijo no le tiene que comer a usted, ¿no? Claro, o sea, es un poco eso, dejemos que los niños, sobre todo,
sean capaces de desarrollar su intuición, o por lo menos que la mantengan. Claro, es difícil esto en una sociedad con muchos factores externos, estimulaciones externas, donde está el anuncio con los fosquitos, bueno, ya los fosquitos no existen, ¿no? ¿Ahora qué son? Renóvate. Me toca renovar. Que estamos en el siglo XXI. Y ahora que existe, ahora que se come. Es que como tampoco tengo tele en casa, tampoco puedo... Yo tampoco como eso. lo que sea, ¿no? Gominolas, ¿no? Tampoco comen gominolas ahora. Lo que comen ahora. Bueno, el mío no, pero... Claro. Sí, Lo que sea. Bueno, pues tenemos que un poco reeducar el paladar. En este caso, si tenemos ese tipo de familia, ¿no? Si somos cabezas de familia, nuestra labor es de reeducación alimentaria. Esa es la gran tarea, reeducar el paladar, reeducar el hábito, que es lo que más cuesta cambiar el hábito. Pero bueno, viajar lo mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Si hay ejemplo, y no hay contradicción a esa hora de no fumes y el padre fumando, no, y luego hacemos lo contrario. Si das ejemplo, muchas veces cuando queremos dar y el niño no está receptivo, lo que hace se aferra, se resiste y al final todo lo contrario es lo que producimos, la resistencia, y el niño al final no si quiere comer algún tipo de alimento, que lo coma y ya está. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿El gluten? El gluten, una proteína más. Una proteína más. A ver, el gluten, ahí hay mucha controversia con el tema del gluten. Mi experiencia personal, bueno, mi experiencia en general, es que el gluten es una proteína del trigo que genera mucosidad, que puede puede perjudicar el sistema inmunológico, ¿no? También, porque lo puede reconocer como algo invasivo y genera una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunitaria desmedida, ¿no? Para lo que es. Lo que ocurre con el gluten, que viene de una variedad de trigo, sobre todo ahora, un trigo que está hibridado, un trigo que está manipulado, que aparte de pesticidas y todo lo que lleva, la proteína que tiene es totalmente diferente a los trigos antiguos, el kamut o la espelta, que la espelta tampoco se va a salvar ya. La espelta ya, lo mejor es el kamut, por ejemplo. Yo lo que recomiendo es el kamut. Y comerlo, sí, y comerlo, bueno, es un tipo de trigo, se puede decir. Y comerlo de vez en cuando no está mal. Si no tenemos intolerancia, si no tenemos alergia. Si tenemos alergia, intolerancia, trabajamos la intolerancia y la alergia y luego, a lo mejor, con la intolerancia se puede ir introduciendo un poquito el tema del trigo. Por ejemplo, seitán, que es gluten de trigo puro y duro. O sea, también depende de la procedencia. A mí me ha pasado que un trigo, por ejemplo, un pan ecológico de masa madre, me sienta mucho mejor o me sienta bien, a diferencia que si como un poco de pan normal de la panadería, que eso es horroroso, eso es pegamento. Genera mucosidad, etcétera. Entonces, bueno, hay que escuchar el cuerpo. Si te sienta bien, no lo comas. Hay muchos más cereales. O sea, no es lo mismo comerlo en su forma procesada que en su forma natural, cocido, por ejemplo, o fermentado. También se podría comer en forma de pan, de masa madre. ¿Ya? Pues ya está. Muchas gracias por venir aquí.